Estamos de regreso a un punto y contrapunto. De nada, absolutamente de nada sirvieron las críticas y protestas. Ayer los diputados aprobaron la ley orgánica de la Fiscalía General de la República sin considerar las modificaciones solicitadas por el colectivo Fiscalía que Sirva, para evitar que el presidente pueda designar o destituir al fiscal general. Vamos a ver el contexto. La designación del fiscal general quedará en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado con mayoría morenista. Con la protesta de partidos opositores a Morena y de organizaciones de la sociedad civil, este martes la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de creación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Aprobado por el Senado el pasado 15 de noviembre, el dictamen establece que la Fiscalía será un organismo público autónomo, aunque el presidente mantendrá la facultad para designar o destituir al fiscal general. Organizaciones de la sociedad civil han pedido una reforma al artículo 102 constitucional para que el fiscal no pueda ser nombrado o removido por el presidente. También han presionado para reformar otros 8 artículos de la Constitución, buscando que el fiscal no tenga vínculos políticos o económicos y que se establezcan mecanismos de transparencia para conocer los avances de su trabajo. La actual PGR quedará extinta y la Fiscalía deberá investigar delitos, ejercer acción penal y procurar la reparación del daño a las víctimas. Se prevé que la ley sea enviada al Ejecutivo esta misma semana. Tras su promulgación, el Senado deberá abrir el proceso de selección de su titular, integrando una lista de al menos 10 candidatos al cargo. Deberán haber nacido en México, tener 35 años cumplidos y una licenciatura en Derecho con al menos 10 años de antigüedad, además de no haber sido condenados por un delito doloso. De esta lista, el mandatario seleccionará una terna que deberá comparecer ante el Senado con una propuesta de plan de trabajo. La designación la hará la Cámara Alta con el voto de 2/3 partes de los legisladores. El primer fiscal general tendrá un año para diseñar un plan estratégico de transición con los recursos humanos, materiales y financieros transferidos de la PGR. Como parte del proceso, deberá abrir foros públicos para debatir el marco constitucional de la institución. Punto y contrapunto. Segundo tema a discusión de la noche. La verdad es que me da gusto ver a diputadas y a diputados, a senadoras, senadores retomando el tema de Fiscalía que Sirva, aunque hipócritamente algunos, yo creo que sí hay algunos que tienen voluntad y que algunos que de verdad están preocupadas y preocupados por este tema, otros simplemente nos están dando tole con el dedo, como siempre. Fernanda Caso, ahora empezamos contigo. ¿Cómo estás viendo este tema? ¿Qué te parece la propuesta de que el presidente pueda destituir o designar al fiscal bajo una presunta autonomía que realmente no es? Bueno, hoy con las mayorías que tiene Morena, pues en realidad López Obrador hubiera podido nombrar a quien él hubiera querido con cualquier sistema que se le hubiera puesto de pesos y distintos niveles de votación y que se hubiera pasado por el Senado, por la Cámara de Diputados. Esta mayoría creo que le da muchísima libertad a él para tomar esa decisión y creo que depende, digamos, la reforma que se pretende es mucho más compleja que esto, ¿no? Es únicamente el nombramiento y la remoción, sino también la forma en la que va a funcionar internamente, los controles internos que va a tener, una contraloría interna que vigile el propio funcionamiento. Pero, digamos, yéndonos al asunto del nombramiento, creo que se trata de una cuestión de voluntad política. Y creo que la Procuraduría, Fiscalía, va a enfrentar 2 principales retos que son las exigencias ciudadanas. Por un lado, en materia de corrupción, particularmente la corrupción que venga del propio gobierno federal o en la que haya involucrados sujetos del propio gobierno federal, que son los que pues nunca son investigados. Y por otro lado, la justicia con víctimas del delito, ¿no? Las que son víctimas particularmente de extorsión, secuestro, violación, homicidio, etcétera, familiares. En ese sentido, creo que se van a requerir de mucha voluntad por parte del presidente para nombrar a alguien que pueda cumplir con las dos, que no le tiemble la mano a la hora de tener que enfrentar a funcionarios del propio gobierno que incurran en corrupción, porque va a suceder, es algo que va a pasar, lo sabemos, porque no olvidemos que de ahí viene el principal reclamo en su momento del Sistema Nacional Anticorrupción, surgió en el momento que empezaron los escándalos de corrupción del gobierno federal. Entonces, creo que eso va a ser, no lo podemos ver todavía, creo que va a tomar pues tal vez un par de años poder empezar a ver los resultados y creo que va a ser difícil medirlo por ahora, ¿no? Carlos Monroy, ¿tú cómo estás viendo este tema? Tú que también estás dentro de la 4T, ¿ahí hay divisiones o no? No, para eso no, ¿eh? Fíjate que no. Al revés, es que... Fiscal carnal. No, es que fue al revés. O sea, yo estoy de acuerdo con Fernanda en esto. O sea, eso solamente es un paso más. De hecho, con esto todavía no se puede iniciar el proceso para nombrar al fiscal, sino que se tiene que hacer una declaratoria todavía en el Congreso de autonomía. O sea, todavía falta eso para que realmente haya el nombramiento del fiscal. Y no va a haber fiscal carnal todavía porque pues falta todo, sí, no, porque falta todo el nombramiento. O sea, hay todo un proceso, va a ser todo un proceso de discusión dentro del Senado donde
se va a poder incidir la sociedad civil. O sea, realmente falta, ¿no? O sea, realmente falta, y yo creo que esta ley que se aprobó fue una ley que costó mucho trabajo, porque fue una ley que se construyó junto con sociedad civil, con Fiscalía que Sirva, y fueron 15 mesas temáticas durante 2 meses, y donde al final se alcanzó el acuerdo de tener esta ley y de que se iba a revisar en el futuro el tema constitucional. Pues sí, pero otra vez 15 mesas temáticas en donde se les dijo, se les indicó, se les advirtió, ahí hay un documento. ¿Por qué no lo muestras el documento? Son los estándares internacionales sobre la autonomía de las fiscales y los fiscales, que viene de... Hay mucho trabajo que ha desarrollado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso sobre cómo tienen que ser las designaciones de altas autoridades en materia de justicia. Y a ver, hay que dividir los temas, ¿no? Una cosa es la fiscalía y otra cosa es el fiscal. No más que tenemos 5 minutos para Porque en lo que nos hemos, en un minuto, lo que nos hemos concentrado lamentablemente en los últimos años es en el quién, ¿no? O sea, todo desde que surgió el fiscal Carnal Cervantes hasta hoy, lo que más interesa a la opinión pública es el quién. Poco se había hablado de la institución, del cómo, ¿no? Y gracias, eso sí, a que llegó la 4T, se abrió la posibilidad de hacer este diseño institucional, de por fin pensar en el modelo de fiscalía que necesita el país. La verdad es que el resultado final deja muchas cosas muy preocupantes en el diseño. No en cosas tales como el coordinador general de la fiscalía, que va a ser como un vicefiscal, con poderes incluso de heredar la fiscalía en caso de ausencia, y que va a ser Hertz Manero. Alejandro Hertz Manero. ¿Ya estás seguro? Vamos a ver, lo pusieron encargado del despacho. ¿O son especulaciones? Pero estás de acuerdo que será una pésima. Es uno de los nombres que es uno de los nombres que más suenan, y aunque no fuera él, ya vemos la visión que tiene él de la Procuración de Justicia, que es que hay que militarizarla. Viene relacionado casi con Guardia Nacional, porque eso es lo que vino. La Guardia Nacional vino a romper mucho de lo que se trabajó. No es fatalista. Hay una visión demasiado fatalista. Es que se nos dijo que no iba a haber reforma al 102 para arreglar el diseño de proceso de selección, para hacer esto, que te lo obsequio para que se los pases a los diputados, porque no tenían la intención de modificar la Constitución en los primeros años. Sorpresa que el 15 de noviembre nos meten esta reforma de Guardia Nacional, o esta intención de reformar la Constitución para ser Guardia Nacional, y ahí sí, hasta la Procuración de Justicia se va a militarizar. No, porque llevamos más de un año sin un fiscal. Sí, o sea, pero después de urgencia, entonces, para sacar un fiscal reforma carnal constitucional, como tú bien sabes, necesita mucho más negociación y necesita además que pase hacia los estados. Pero hubieras aprobado lo que los cínicos... Si nos hubiéramos metido a una reforma del 102... Más rápido, ahorita ya la tendrían. Nos hubiéramos ido a nombrar un fiscal hasta el próximo verano. O sea, es cierto. Por mejor, eso, y mil veces mejor. Pero nosotros mil veces mejor, porque esto es un proceso para 9 años. Se alcanzó el acuerdo. Es un fiscal para 9 fiscalía años. que sirva de tener un bote constitucional que se va a discutir. Pero no se alcanzó el acuerdo de avanzar esto sin tener proceso de designación. Y que se va a dar una transición. Escuchemos a Lisa, señor. No, nada, yo me quedo con el hecho de que justo las discusiones se concentran en el tema de los nombramientos del fiscal y se deja detrás la institución. La institución es quizá más importante que el fiscal, en el sentido en el que ahí hay muchísimas de las broncas que tiene hoy la seguridad y la impartición de justicia en el país. El funcionamiento de los ministerios públicos, su relación con la policía como primeros respondientes, la única capacidad de iniciar denuncias a partir de la actuación de los ministerios, el tema de los protocolos y la especialización del delito, la transferencia del personal de la antigua PGR a la nueva Fiscalía, la creación del servicio profesional de carrera, etcétera, etcétera. Cosas que quedan medio pendientes en la que se llamó la famosa cubetada constitucional, que requiere reformas a los artículos 123, al artículo 16, al artículo 21, muchos artículos constitucionales más allá del 102. Eso es lo que se yo creo que el gran compromiso con la justicia la vamos a ver en el momento que se presente el presupuesto, ¿no? Porque ahí se va a notar si realmente se está buscando invertirle a la profesionalización, al equipamiento, a todo, o si está en segundo plano. ¿Cómo va el presupuesto, por cierto? ¿Alguien sabe? Porque mañana se presenta. Mañana se presenta. Paréntesis, sí, desde luego que el colectivo aceptó seguir con la discusión de la famosa cubeta constitucional, y claro que es perfectible la ley, y claro que podríamos irnos al siguiente año a discutirlo, pero lo que ya no habría vuelta de hoja es el proceso de designación, lo que va a pasar ya. Y nada más déjame decir esto, porque lo tengo que decir, que a mí sí me causa todo el escozor ver a Acción Nacional tomando Fiscalía que Sirva y pintándolo de azul con blanco, cuando en Guanajuato están a punto de nombrar un fiscal carnalísimo, que ya lleva 9 años en el cargo, por 9 años más, Carlos Amarripa, que bajo su gestión se ha descompuesto el Estado a unos niveles
que vemos todos los días ya en las cifras. Denis Merken atando cabos le ha dado mucho seguimiento a ese tema. Me da mucho gusto, porque Romero Hicks ayer encabezando Movimiento Ciudadano con Alfaro. O con Alfaro, en Jalisco. La clase política no quiere fiscales autónomos ni fiscalías que sirvan. Vamos a decirlo claro. Nos quedan minutos, le saludamos al señor Monroy. No, que al final a mí me da un poco de tristeza que justamente con el colectivo hubo muchas negociaciones y se alcanzaron... No son negociaciones. Sí, no, fueron acuerdos muy importantes, como por ejemplo... Y no están mucho reflejados. Sí, claro que sí. Partiendo de la premisa falsa que era no se puede reformar el 102. Darle una organización, flexibilidad a la fiscalía, darle un régimen de transitoriedad a la misma fiscalía. O sea, pero el argumento es, les cedimos cosas y Sí, están... No, porque nos aplauden. ¿Cuándo se había escuchado así? ¿Cuándo se había escuchado así? Nunca, pero ese no es el punto. Nunca, ahí está, tú lo dices, nunca se había escuchado Nunca para así. este tema. Nunca se habían Otra vez sentado tenemos durante que echarle meses agua. Claro, quizás lo que deberíamos hacer para una segunda mesa es analizar el proceso que se está dando en la Ciudad de México. Me Que ese encanta. sí está bien interesante, Sí, el me proceso de transformación de la Procuraduría local a la Fiscalía local. Y lo de lo Y Info ver- CDMX también estaría bueno. Hay maneras de hacer las cosas adentro de la 4T que no son exactamente lo que está pasando en lo federal. Bueno, nos quedamos con eso. Una pausa. Al regresar, la Suprema Corte de Justicia está a la espera de un relevo importante. Con ello regresamos a Punto y Contrapunto.